La nariz de Nikolai Gogol. El 25 de marzo de 2018. Tuvo lugar en San Petersburgo un hecho muy extraño. En la avenida de la Ascensión vivía un barbero llamado Iván Yakovlevich. Había perdido su apellido, y en su letrero, en el que estaba representada la cabeza de un caballero con una mejilla enjabonada, la única inscripción que se podía leer era: aquí se hace sangría. Esa mañana en particular se despertó bastante temprano. Al sentir el olor del pan recién horneado, se incorporó un poco en la cama y vio a su mujer, que tenía especial afición por el café, en el momento de sacar del horno un poco de pan recién horneado. Hoy, Praskovna Osipovna, dijo, no quiero café, me gustaría un pan fresco con cebolla. El tonto solo puede comer pan por lo que a mí respecta, se dijo su mujer. Entonces tendré la oportunidad de tomar un poco de café. Y arrojó un pan sobre la mesa. Para ser decoroso, Iván Yakovlevich se puso un abrigo sobre la camisa, se sentó a la mesa, se sacudió un poco de sal, preparó 2 cebollas, puso cara seria y empezó a cortar el pan. Después de cortar el pan en 2 mitades, miró y, con gran asombro, vio algo blanquecino pegado en él. Lo hurgó cuidadosamente con su cuchillo y lo palpó con el dedo. Muy firmemente arreglado, murmuró en su barba. ¿Qué puede ser? Metió el dedo y sacó una nariz. Iván Yakovlevich al principio dejó caer las manos de puro asombro, luego se frotó los ojos y empezó a sentirlo. Una nariz real, y, además, parecía la nariz de un conocido. La alarma y el terror se reflejaron en el rostro de Iván, pero estos sentimientos eran leves en comparación con el disgusto que se apoderó de su esposa. ¿A quién le has cortado la nariz, monstruo?, gritó, con la cara roja de ira. Sinvergüenza, tú, bebedor, yo mismo te denunciaré a la policía. ¡Qué bribón! Muchos clientes me han dicho que mientras los afeitabas los apretabas con tanta fuerza por la nariz que apenas podían quedarse quietos. Pero Iván Yakovlevich estaba más muerto que vivo. Inmediatamente vio que esta nariz no podía pertenecer a otro que a Kovalov, un miembro de la comité municipal a quien afeitaba todos los domingos y miércoles. Detente, Praskovna Osipovna. Lo envolveré en un trozo de tela y lo colocaré en la esquina. Allí puede permanecer por el momento, más tarde me lo quitaré. No, no hay. ¿Soportaré una nariz amputada en mi habitación? No sabes nada excepto cómo afilar una navaja. No sabes nada de los deberes y obligaciones de un hombre respetable. Vagabundo. Eres un inútil. ¿Debo asumir toda la responsabilidad por usted en la oficina de policía? Ah, embadurnador de jabón. Tonto. Llévalo donde quieras, pero no dejes que se quede ante mis ojos. Iván Yakovlevich se quedó estupefacto. Pensó y no sabía lo que pensaba. El diablo sabe cómo pasó eso, dijo finalmente, rascándose la cabeza detrás de la oreja. Si anoche llegué a casa borracho o no, realmente no lo sé, pero con toda probabilidad se trata de un hecho bastante extraordinario, pues un pan es algo horneado y una nariz es algo diferente. No entiendo el asunto en absoluto. Iván Yakovlevich guardó silencio. La idea de que la policía pudiera descubrirlo en posesión ilegal de una nariz y arrestarlo le quitó toda la presencia de ánimo. Ya empezó a tener visiones de un collar rojo con galones de plata y de una espada, y temblaba por todas partes. Por fin terminó de vestirse, acompañado de las enfáticas exhortaciones de su esposa. Se envolvió la nariz en un paño y salió a la calle. Tenía la intención de perderlo en algún lugar, ya fuera en la puerta de alguien, en una plaza pública o en un callejón estrecho, pero en ese momento, para completar su mala suerte, le salió al encuentro un conocido que le hizo preguntas. Hola, Iván Yakovlevich. ¿A quién vas a afeitar tan temprano en la mañana? Y etcétera. De modo que no pudo encontrar la oportunidad adecuada para hacer lo que quería. Más tarde dejó caer el morro, pero un centinela se abalanzó sobre él con su alabarda y le dijo: «Cuidado. ¿Has dejado caer algo?» Iván Yakovlevich se vio obligado a cogerlo y guardárselo en el bolsillo. Un sentimiento de desesperación empezó a apoderarse de él, tanto más cuanto que las calles se llenaron más y los comerciantes comenzaron a abrir sus tiendas. Finalmente decidió ir al puente Isaac, donde tal vez lograría arrojarlo al Neva. Pero mi conciencia está un poco intranquila por no haber dado todavía ninguna información detallada sobre Iván Yakovlevich, un hombre estimable en muchos sentidos. Como todo comerciante ruso honesto, Iván Yakovlevich era un borracho terrible y, aunque afeitaba la cara de otras personas todos los días, la suya siempre estaba sin afeitar. Su abrigo, nunca usó abrigo, estaba bastante moteado, es decir,
había sido negro, pero se volvió amarillo parduzco. El cuello era bastante brillante y en lugar de los 3 botones solo se veían los hilos con los que estaban sujetos. Iván Yakovlevich era un gran cínico, y cuando Kovalov, miembro del comité municipal, le dijo, como era su costumbre, mientras estaba afeitado, siempre te huelen las manos, Iván Yakovlevich. Este último respondió, ¿a qué huelen? No lo sé, amigo mío, pero huelen muy fuerte. Iván Yakovlevich, después de tomar una pizca de rapé, se ponía entonces, a modo de represalia, a enjabonarle las mejillas, el labio superior, detrás de las orejas, la barbilla y todas partes. Este digno hombre se encontraba ahora en el puente Isaac. Primero miró a su alrededor, luego se apoyó en la barandilla del puente, como si quisiera mirar hacia abajo y ver cuántos peces pasaban nadando, y arrojó en secreto el hocico, envuelto en un trozo de tela, al agua. Sintió como si le hubieran quitado una tonelada de peso de encima y se rió alegremente. Sin embargo, en lugar de ir a afeitar a los funcionarios, se dirigió a un edificio, cuyo letrero llevaba la leyenda «Aquí se sirventes», para tomar un vaso de ponche. Cuando de repente percibió al otro extremo del puente a un inspector de policía de imponente exterior, con largas patillas, sombrero de 3 picos y espada colgando al costado. Estuvo a punto de desmayarse, pero el inspector de policía le hizo una seña con la mano y le dijo, «Ven aquí, querido señor». Iván Yakovlevich, sabiendo cómo debe comportarse un caballero, se quitó rápidamente el sombrero, se acercó al inspector de policía y le dijo, «Espero que se encuentre bien de salud». «No importa mi salud. Dime, amigo mío, ¿por qué estabas parado en el puente?» «Por Dios, amable señor. Estaba de camino hacia mis clientes y solo miré hacia abajo para ver si el río fluía rápidamente». «Eso es una mentira. No saldrás así de esto. Confiesa la verdad». «Estoy dispuesto a afeitar a su excelencia 2 o 3 veces por semana gratis», respondió Iván Yakovlevich. «No, amigo mío, no te esfuerces. 3 barberos ya están ocupados conmigo y consideran un gran honor que les deje mostrarme su habilidad. Ahora bien, fuera de esto, ¿qué estabas haciendo allí?» Iván Yakovlevich palideció. Pero aquí el extraño episodio se desvanece en la niebla y no se sabe qué pasó después. Kovalov, el miembro del comité municipal, se despertó bastante temprano esa mañana y emitió un zumbido. «Brr, brr». A través de sus labios, como siempre hacía, aunque no podía decir por qué. Se estiró y pidió a su ayuda de cámara que le diera un espejito que estaba sobre la mesa. Quería mirar el forúnculo que le había aparecido en la nariz la noche anterior, pero, para su gran asombro, vio que en lugar de su nariz tenía un vacío perfectamente liso en el rostro. Profundamente alarmado, ordenó que le trajeran agua y se secó los ojos con una toalla. Efectivamente, ya no tenía nariz. Luego saltó de la cama y se sacudió violentamente. No, ya no hay nariz. Se vistió y se dirigió inmediatamente al comisario de policía. Pero antes de continuar, debemos ciertamente dar al lector algunas informaciones sobre Kovalov, para que pueda saber qué clase de hombre era realmente este miembro del comité municipal. Estos miembros del comité, que obtienen ese título mediante certificados de estudios, no deben compararse con los miembros del comité designados para el distrito del Cáucaso, que son de un tipo completamente diferente. El erudito hombre del comité, pero Rusia es un país tan maravilloso que cuando se habla de un miembro del comité, todos los demás, desde Riga hasta Kamchatka, se refieren a ellos mismos. Lo mismo se aplica a todos los demás funcionarios titulados. Kovalov había sido miembro del Comité Caucásico 2 años antes y no podía olvidar que había ocupado ese puesto, pero para realzar su propia importancia, nunca se llamó a sí mismo miembro del comité, sino mayor. «Escucha, querida», solía decir cuando encontraba en la calle a una anciana que vendía pecheras. «Ve a mi casa en la calle Sadovaya y pregunta, ¿vive aquí el mayor Kovalov? Cualquier niño puede decirte dónde está. En consecuencia, lo llamaremos para el futuro mayor Kovalov». Tenía por costumbre dar un paseo diario por la avenida Nevsky. El cuello de su camisa siempre estaba notablemente limpio y rígido. Llevaba el mismo estilo de bigotes que usan los gobernadores de distrito, los arquitectos y los médicos de regimiento, en definitiva, todos aquellos que tienen las mejillas coloradas y juegan una buena partida de whist. Estos bigotes crecen rectos a lo largo de la mejilla hacia la nariz. El mayor Kovalov llevaba varios sellos, en algunos de los cuales estaban grabados escudos de armas y en otros los nombres de los días de la semana. Había llegado a San Petersburgo con la intención de obtener algún puesto correspondiente a su rango, si es posible el de vicegobernador de una provincia,
pero estaba dispuesto a contentarse con el de alguacil en algún departamento. Además, no tenía muchas ganas de casarse, sino solo con una dama que pudiera aportar una dote de 200.000 rublos. Así, el lector podrá juzgar por sí mismo cuáles fueron sus sensaciones cuando encontró en su rostro, en lugar de una nariz bastante simétrica, un vacío ancho y plano. Para mayor desgracia, no se veía ni un solo Drosky en la calle, por lo que se vio obligado a proceder a pie. Se envolvió en su capa y se llevó el pañuelo a la cara como si le sangrara la nariz. Pero tal vez todo sea solo mi imaginación, es imposible que una nariz se caiga de una manera tan tonta, pensó, y entró en una pastelería para mirarse en el espejo. Afortunadamente no había ningún cliente en la tienda. Solo los pequeños dependientes estaban limpiando y ordenando sillas y mesas. Otros, con cara de sueño, llevaban pasteles recién hechos en bandejas, y los periódicos del día anterior manchados de café todavía estaban tirados por ahí. Gracias a Dios no hay nadie aquí, se dijo a sí mismo. Ahora puedo mirarme tranquilamente. Se acercó con cautela a un espejo y se miró. ¡Qué cara más infernal!, exclamó, y escupió con disgusto. Si en lugar de la nariz hubiera algo allí, pero no hay absolutamente nada. Se mordió los labios con fastidio, salió de la pastelería y decidió, contrariamente a su costumbre, no mirar ni sonreír a nadie en la calle. De repente se detuvo como si estuviera clavado en el lugar ante una puerta, donde sucedió algo extraordinario. Un carruaje se detuvo en la entrada, se abrió la puerta del carruaje y salió un caballero uniformado y subió apresuradamente las escaleras. Cuán grande fue el terror y el asombro de Kovalov cuando vio que era su propia nariz. Ante aquella visión extraordinaria, todo pareció cambiar con él. Sentía como si apenas pudiera mantenerse erguido sobre las piernas, pero, aunque temblaba todo como si tuviera fiebre, resolvió esperar hasta que la nariz volviera al carruaje. Después de unos 2 minutos, la nariz volvió a salir. Llevaba un uniforme bordado en oro con cuello alto y rígido, pantalones de gamuza y una espada colgada al costado. El sombrero, adornado con una pluma, demostraba que tenía el rango de consejero de Estado. Era obvio que estaba cumpliendo visitas de deber. Miró a ambos lados, llamó al cochero, continúe, y subió al carruaje, que se alejó. El pobre Kovalov casi pierde la razón. No sabía qué pensar de este extraordinario procedimiento. Y en efecto, ¿cómo era posible que la nariz, que ayer tenía en la cara y que no podía caminar ni conducir, llevara uniforme? Corrió tras el carruaje, que afortunadamente se había detenido poco antes del gran bazar de Moscú. Se apresuró hacia allí y se abrió paso entre una multitud de mendigas con las caras vendadas, dejando solo 2 aberturas para los ojos, con quienes antes tantas veces se había divertido. Solo había unas pocas personas frente al bazar. Kovalov estaba tan agitado que no podía decidirse por nada y buscaba la nariz por todas partes. Por fin lo vio frente a una tienda. Parecía medio enterrado en su rígido cuello y estaba inspeccionando atentamente las mercancías expuestas. ¿Cómo puedo conseguirlo?, pensó Kovalov. Todo, el uniforme, el sombrero, etc., demuestra que se trata de un consejero de Estado. ¿Cómo diablos ha sucedido eso? Empezó a toser discretamente cerca de él, pero la nariz no le prestó la menor atención. Honorable señor, dijo por fin Kovalov, armándose de valor, honorable señor. ¿Qué deseas?, preguntó la nariz, y se volvió. Me parece extraño, muy respetado señor, usted debe saber a dónde pertenece, y lo encuentro de repente. ¿Dónde? Júzgate a ti mismo. Perdóneme, no entiendo de qué está hablando. Explícate más claramente. ¿Cómo puedo hacerle más claro lo que quiero decir? Luego, reuniendo nuevo coraje, continuó, naturalmente, además soy mayor. Debes admitir que no es apropiado que ande sin nariz. Una anciana vendedora de manzanas en el puente de la Ascensión puede llevar a cabo su negocio sin ella, pero como estoy buscando un puesto, además, en muchas casas conozco a damas de alta posición. La señora Chektiriev, esposa de un consejero de Estado, y muchas otras. Así que ya ve. No sé, honorable señor, lo que usted. Aquí el mayor se encogió de hombros. Perdóname, si se considera el asunto desde el punto de vista del deber y del honor, usted mismo comprenderá. No entiendo nada, respondió la nariz. Repito, por favor explícate más claramente. Honorable señor, dijo Kovalov con dignidad, no sé cómo voy a entender sus palabras. Me parece que el asunto está lo más claro posible, o lo deseas, pero, después de todo, ¿eres mi propia nariz? La nariz miró al mayor y arrugó la frente.
Ahí se equivoca, respetado señor, yo soy yo mismo. Además, no puede haber ninguna relaciones entre nosotros. A juzgar por los botones de tu uniforme, debes estar en un departamento bastante diferente al mío. Dicho esto, la nariz se volvió. Kovalov estaba completamente desconcertado, no sabía qué hacer y menos aún qué pensar. En ese momento oyó el agradable susurro de un vestido de señora, y se acercó una señora mayor vestida con mucho encaje, y a su lado su graciosa hija con un vestido blanco que realzaba su esbelta figura y con un ligero vestido de paja, sombrero. Detrás de las damas marchaba un lacayo alto con largas patillas. Kovalov avanzó algunos pasos, se ajustó el cuello de batista, arregló los sellos que colgaban de una cadenita de oro y con rostro sonriente, fijó sus ojos en la graciosa dama, que se inclinaba ligeramente como una flor primaveral y alzaba hasta su frente su diminuto vestido blanco. Mano con dedos transparentes. Sonrió aún más cuando vio bajo el ala de su sombrero su pequeña barbilla redonda y una parte de su mejilla, ligeramente teñida de rosa. Pero de repente saltó hacia atrás como si lo hubieran quemado. Recordó que no tenía nada más que un espacio en blanco en lugar de una nariz, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se volvió para decirle al caballero de uniforme que él era solo un consejero de Estado en apariencia, pero en realidad un sinvergüenza, y nada más que su propia nariz. Pero la nariz ya no estaba allá. Había tenido tiempo de marcharse, sin duda para continuar sus visitas. Su desaparición sumió a Kovalov en la desesperación. Volvió atrás y se detuvo un momento bajo una columnata, mirando a todos lados con la esperanza de ver la nariz en alguna parte. Recordaba muy bien que llevaba un sombrero con pluma y un uniforme bordado en oro, pero no había reparado en la forma del manto, ni en el color de los carruajes y de los caballos, ni siquiera si detrás de él había un lacayo, en caso afirmativo, qué clase de librea llevaba. Además, pasaban tantos carruajes que habría sido difícil reconocer uno, y aunque lo hubiera hecho, no habría manera de detenerlo. El día era bueno y soleado. Una inmensa multitud pasaba de un lado a otro por la avenida Nevsky. Una abigarrada corriente de damas corría por la acera. Estaba su conocido, el consejero privado, a quien solía llamar general, especialmente cuando había extraños presentes. Estaba Yarigin, su amigo íntimo que siempre perdía por las tardes jugando al whist, y allí otro mayor, que había obtenido el rango de miembro del comité en el Cáucaso, le hizo una seña. «Vaya al diablo», dijo Kovalov en voz baja. «Hola. Cochero, lléveme directamente al superintendente de policía». Dicho esto, se metió en un droski y seguía gritándole todo el tiempo al cochero: «Conduce fuerte». «¿Está el superintendente de policía en casa?», preguntó al entrar al vestíbulo. «No, señor», respondió el portero, «acaba de salir». «Ah, tal como pensaba». «Sí», continuó el portero, «acaba de salir, si hubieras llegado un momento antes, tal vez lo habrías atrapado». Kovalov, todavía tapándose la cara con el pañuelo, volvió a subir al droski y gritó con voz desesperada: «Siga adelante». «¿Dónde?», preguntó el cochero. «Sigue recto». «¿Pero cómo?». «Aquí hay encrucijadas». «¿Voy a la derecha o a la izquierda?». Esta pregunta hizo reflexionar a Kovalov. En su situación fue necesario recurrir a la policía, no porque el asunto tuviera algo que ver directamente con ellos, sino porque actuaron con más prontitud que otras autoridades. En cuanto a pedir explicaciones al departamento al que la nariz decía pertenecer, le parecía inútil, pues las respuestas de aquel caballero demostraban que no consideraba nada sagrado y que también podría haber mentido en este asunto. Como si dijera que nunca había visto a Kovalov. Pero cuando estaba a punto de ordenar al cochero que se dirigiera a la comisaría, se le ocurrió la idea de que aquel sinvergüenza que en su primer encuentro se había comportado de forma tan desleal, con él podría, aprovechando la demora, abandonar el coche. Ciudad en secreto, y entonces toda su búsqueda sería en vano o podría durar más de un mes entero. Finalmente, como si hubiera sido visitado por una inspiración celestial, resolvió ir directamente a una oficina de publicidad y anunciar la pérdida de su nariz, dando detalles de todas sus características distintivas, para que cualquiera que la encontrara pudiera llevársela inmediatamente. O en todo caso informarle dónde vivía. Habiendo decidido este camino, ordenó al cochero que se dirigiera a la oficina de publicidad y durante todo el camino continuó golpeándole en la espalda: «Rápido, sinvergüenza, rápido». «Sí, señor», respondió el cochero, azotando con las riendas su peludo caballo. Por fin llegaron, y Kovalov, sin aliento, entró corriendo en una pequeña habitación donde un funcionario de pelo gris,
Con un abrigo viejo y gafas en la nariz, estaba sentado a una mesa, con la pluma entre los dientes y contando un montón de monedas de cobre. ¿Quién ve los anuncios aquí?, exclamó Kovalov. A su servicio, señor, respondió el funcionario de cabello gris, levantando la vista y luego abrochándose sus ojos volvieron a fijarse en el montón de monedas que tenía delante. Deseo colocar un anuncio en su periódico. Tenga la amabilidad de esperar un momento, respondió el árbitro, anotando cifras en un papel con una mano y con la otra moviendo dos bolas en su marco de cálculo. Un lacayo, cuyo traje de encaje de plata demostraba que servía en una de las casas de la nobleza, estaba de pie junto a la mesa con una nota en la mano y hablaba en tono alegre, a modo de mostrarse sociable. ¿Puede creerlo, señor? Este perrito no vale ni 24 kopecks y, por mi parte, no daría ni un céntimo por él, pero la condesa está muy entusiasmada y ofrece 100 rublos de recompensa a quien lo encuentre. A decir verdad, los gustos de estas personas son muy diferentes a los nuestros. No les importa dar 500 o 1000 rublos por un caniche o un braco, siempre que sea bueno. El funcionario escuchó con aire serio mientras contaba el número de letras contenidas en la nota. A ambos lados de la mesa había varias amas de llaves, oficinistas y porteros, llevando notas. El autor de uno de ellos deseaba vender un carruaje que había sido traído de París en 1814 y había sido muy poco utilizado, otros querían disponer de un drosky fuerte que quería un resorte, un caballo brioso de 17 años, y así sucesivamente. La habitación donde se reunían estas personas era muy pequeña, y el aire estaba muy cerrado, pero a Kovalov no le afectó, porque se había cubierto la cara con un pañuelo y porque su nariz estaba Dios sabe dónde. Señor, permítame preguntarle, tengo mucha prisa, dijo finalmente con impaciencia. En un momento. 2 rublos, 24 kopecks, un minuto. 1 rublo, 64 kopecks. Dijo el funcionario de pelo gris, lanzando sus notas a las amas de llaves y a los porteadores. ¿Qué deseas?, dijo volviéndose hacia Kovalov. Ojalá, respondió este último, me acaban de estafar y engañar y no puedo localizar al perpetrador. Solo quiero que insertes un anuncio para decir que quien me traiga a este sinvergüenza será bien recompensado. ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Por qué quieres mi nombre? Tengo muchas amigas, la señora Chektiriev, esposa de un consejero de Estado, y la señora Potocchina, esposa de un coronel. Dios no permita que lleguen a oír hablar de ello. Simplemente puede escribir, hombre del comité, o, mejor, mayor. Y el hombre que se ha escapado es tu siervo. ¿Siervo? Si lo fuera, no sería tal gran estafa. Es la nariz la que se ha fugado. ¡Qué nombre tan extraño! ¿Y ese señor Nariz le ha robado una suma considerable? Señor Nariz, no me entiendes. Es mi propia nariz la que se ha ido, no sé dónde. El diablo me ha jugado una mala pasada. ¿Cómo ha desaparecido? No entiendo. No sé cómo, pero lo importante es que ahora un concejal de Estado se pasea por la ciudad. Por eso quiero que aviséis que quien lo consiga que me lo traiga lo antes posible. Considerar, ¿cómo puedo vivir sin una parte tan prominente de mi cuerpo? No es como si fuera simplemente un dedo meñique, solo tendría que poner el pie en la bota y nadie notaría su ausencia. Todos los jueves visito a la esposa del señor Tektiriev, el consejero del Estado, la señora Potocchina, la esposa de un coronel que tiene una hija muy bonita, es una de mis conocidas, ¿y qué voy a hacer ahora? No puedo presentarme ante ellos así. El funcionario apretó los labios y reflexionó. No puedo insertar un anuncio así, dijo tras una larga pausa. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque podría comprometer el documento. Supongamos que todo el mundo pudiera anunciar que su nariz se perdió. La gente ya dice que se insertan todo tipo de tonterías y mentiras. Pero esto no es una tontería. En mi caso no hay nada de eso. ¿Eso crees? Escuche un minuto. La semana pasada hubo un caso muy parecido. Como usted, llegó un funcionario con un anuncio por cuya colocación pagó 2 rublos 63 kopecks, y este anuncio simplemente anunciaba la pérdida de un caniche de pelo negro. No parecía haber nada extraño en ello, pero en realidad era una sátira. Por caniche se entendía el cajero de algún establecimiento. Pero no estoy hablando de un caniche, sino de mi propia nariz, es decir, casi yo mismo. No puedo insertar su anuncio. Pero mi nariz realmente ha desaparecido. Ese es un asunto que corresponde a un médico.
Se dice que hay personas que pueden proporcionarte cualquier tipo de nariz que desees. Pero veo que usted es un hombre ingenioso y le gusta hacer sus pequeñas bromas. Pero te lo juro por mi palabra de honor. Mírame a la cara tú mismo. ¿Por qué esforzarse? Prosiguió el funcionario, tomando una pizca de rapé. De todos modos, si no te importa, añadió con un toque de curiosidad, me gustaría echarle un vistazo. El miembro del comité se quitó el pañuelo que tenía delante de la cara. Ciertamente parece extraño, dijo el funcionario. Es perfectamente plano como un panqueque recién frito. Es poco creíble. Muy bien. ¿Vas a dudar más? Verás, es imposible negarme a anunciar mi pérdida. Le estaré especialmente agradecido y me alegraré de que este incidente me haya proporcionado el placer de conocerle. Vemos que el mayor ni siquiera rehuyó una ligera humillación. Ciertamente no es difícil publicitarlo, respondió el funcionario, pero no veo de qué te serviría. Sin embargo, si insistes tanto en ello, deberías recurrir a alguien que tenga buena pluma, para que pueda describirlo como un fenómeno curioso y natural, y publicar el artículo en Northern BE. Aquí tomo otro pellizco. En beneficio de los lectores jóvenes, ¿se secó la nariz? ¿O simplemente como un asunto digno de despertar la curiosidad del público? El miembro del comité se sintió completamente desanimado. Dejó que sus ojos se posaran distraídamente en un diario en el que se anunciaban representaciones teatrales. Al leer allí el nombre de una actriz que sabía que era bonita, sonrió involuntariamente y se buscó el bolsillo con la mano para ver si tenía un billete azul, pues, en opinión de Kovalov, los oficiales superiores como él no deberían ocupar un asiento de menor precio, pero el pensamiento de su nariz perdida de repente lo echó todo a perder. El propio funcionario parecía conmovido por su difícil situación. Deseando consolarlo, intentó expresarle su simpatía con algunas palabras amables. Lamento mucho, dijo, su extraordinario contratiempo, ¿no probarás una pizca de rapé? Aclara la mente, destierra la depresión y es un buen preventivo contra hemorroides. Dicho esto, tendió su tabaquera a Kovalov, ocultando al mismo tiempo hábilmente la tapa, adornada con el retrato de una dama. Este acto, bastante inocente en sí mismo, exasperó a Kovalov. No entiendo qué encuentras de que bromear con el asunto, exclamó enojado. ¿No ves que me falta precisamente la característica esencial para tomar rapé? Que el diablo se lleve tu tabaquera, no quiero mirar tabaco ahora, ni siquiera el mejor, y mucho menos tu material tan vil. Dicho esto, salió de la oficina de publicidad en un estado de profunda irritación y se dirigió a la comisaría de policía. Llegó justo cuando este dignatario estaba recostado en su sofá y se decía con un suspiro de satisfacción, sí, haré una pequeña suma con esto. Por lo tanto, se podría esperar que la visita del miembro del comité fuera bastante inoportuna. Esta comisaría de policía fue un gran mecenas de todas las artes e industrias, pero lo que más le gustaba era un cheque. Es una cosa, solía decir, a la que no es fácil encontrar un equivalente, no requiere comida. No ocupa mucho espacio, se queda en el bolsillo y si se cae no se rompe. El comisario recibió a Kovalov con cierta frialdad, diciendo que la tarde no era el mejor momento para presentar un caso, que la naturaleza exigía descansar un poco después de comer. Esto demostraba al comisario que el comisario conocía los aforismos de los antiguos sabios, y que a las personas respetables no les robaran la nariz. La última alusión fue demasiado directa. Debemos recordar que Kovalov era un hombre muy sensible. No le importaba nada que se dijera contra él como individuo, pero no podía soportar ninguna reflexión sobre su rango o posición social. Incluso creía que en las comedias se podían permitir ataques a los oficiales subalternos, pero nunca a los superiores. La recepción que le dio el comisario hirió tanto sus sentimientos que levantó la cabeza con orgullo y dijo con dignidad: después de expresiones tan insultantes de su parte, no tengo nada más que decir. Y abandonó el lugar. Llegó a su casa bastante cansado. Ya estaba oscureciendo. Después de toda su búsqueda infructuosa, su habitación le parecía melancólica. Y hasta feo. En el vestíbulo vio a Iván, su ayuda de cámara, tumbado en el sofá de cuero, que se divertía escupiendo al techo, cosa que hacía muy hábilmente, golpeando cada vez en el mismo lugar. La ecuanimidad de su sirviente lo enfureció, le golpeó en la frente con el sombrero y le dijo: eres un inútil. Siempre te haces el tonto. Iván se levantó rápidamente y se apresuró a quitarle el manto a su amo. Una vez en su habitación, el mayor, cansado y deprimido, se dejó caer en un sillón, y tras suspirar un rato, comenzó a soliloquiar. En nombre del cielo, ¿por qué me ha de suceder semejante desgracia?
Si hubiera perdido un brazo o una pierna, sería menos insoportable, pero un hombre sin nariz, Dios mío. Tómalo, ¿para qué sirve? Solo vale para que lo arrojen por la ventana, si me lo hubieran quitado en la guerra o en un duelo. O si lo hubiera perdido por mi propia culpa. Pero ha desaparecido inexplicablemente. Pero no, es imposible, continuó después de reflexionar unos momentos. Es increíble que una nariz pueda desaparecer así, increíble. Debo estar soñando o sufriendo alguna alucinación, tal vez tragué, por error, en lugar de agua, el brandy con el que me froto la barbilla después de afeitarme. Ese tonto de Iván debe haber olvidado quitárselo y yo debo habérmelo tragado. Para saber si realmente estaba borracho, el mayor se pellizcó con tanta fuerza que involuntariamente lanzó un grito. El dolor le convenció de que estaba completamente despierto. Caminó lentamente hacia el espejo y al principio cerró los ojos, esperando ver su nariz de repente en su lugar, pero al abrirlos, retrocedió. ¡Qué espectáculo tan espantoso!, él exclamó. Fue realmente incomprensible. Es fácil perder un botón, una cuchara de plata, un reloj o algo similar, pero una pérdida como esta. Y en la propia morada. Después de considerar todas las circunstancias, el mayor Kovalov se sintió inclinado a suponer que la causa de todos sus problemas debía atribuirse a la señora Podtochina, la esposa del coronel, que deseaba que él se casara con su hija. Él mismo la cortejó fácilmente, pero siempre evitó ir al grano. Y cuando un día la dama le dijo sin rodeos que deseaba que se casara con su hija, él retrocedió amablemente, declarando que todavía era demasiado joven y que tenía que cumplir 5 años más antes de cumplir los 42. Esta debía ser la razón por la que la dama, en venganza, había decidido deshonrarlo, y había contratado 2 hechiceras para tal fin. Una cosa era segura, no le habían cortado la nariz, nadie había entrado en su habitación. En cuanto a Iván Yakovlevich, lo habían afeitado por él el miércoles, y durante ese día y todo el jueves su nariz había estado allí, como él sabía y bien recordaba. Además, si le hubieran cortado la nariz, naturalmente habría sentido dolor, y sin duda la herida no habría sanado tan rápidamente, ni la superficie habría quedado tan plana como una tortita. Por su cabeza pasaron todo tipo de planes. ¿Debería emprender acciones legales contra la esposa de un oficial superior? ¿O debería acudir a ella y acusarla abiertamente de su traición? Sus reflexiones fueron interrumpidas por una repentina luz que atravesó todas las rendijas de la puerta, indicando que Iván había encendido las velas de cera en el vestíbulo. Pronto entró el propio Iván con las luces. Kovalov cogió rápidamente un pañuelo y se tapó el lugar donde había estado la nariz la noche anterior, para que el tonto de su criado no se quedara boquiabierto al ver el extraordinario aspecto de su amo. Apenas había regresado Iván al vestíbulo cuando se escuchó allí la voz de un extraño. ¿Vive aquí el mayor Kovalov?, preguntó. Adelante, dijo el mayor levantándose rápidamente y abriendo la puerta. Vio a un policía de apariencia agradable, con patillas grises y mejillas bastante llenas, el mismo que al comienzo de esta historia era de pie al final del puente Isaac. ¿Has perdido la nariz?, preguntó. Exacto así. Se acaba de encontrar. ¿Qué dices?, tartamudeó el mayor Kovalov. De repente, Joy le había paralizado la lengua. Miró fijamente al comisario de policía, sobre cuyas mejillas y labios carnosos caía la luz vacilante de la vela. ¿Cómo fue?, preguntó por fin. Por una casualidad muy singular. Fue arrestado justo cuando subía a un carruaje con destino a Riga. Su pasaporte había sido extendido hacía algún tiempo a nombre de un funcionario, y lo que es aún más extraño, yo mismo lo tomé al principio por un caballero. Afortunadamente llevaba mis gafas conmigo y enseguida vi que era una nariz. Soy miope, sabes, y cuando estás frente a mí no puedo distinguir tu nariz, tu barba ni ninguna otra cosa. Mi suegra apenas puede ver. Kovalov estaba fuera de sí de excitación. ¿Dónde está? ¿Dónde? Me apresuraré allí de inmediato. No te esfuerces. Sabiendo que lo necesitas, lo he traído conmigo. Otra cosa singular es que el principal culpable del asunto es un barbero sinvergüenza que vive en la avenida Ascensión y que ahora se encuentra bien encerrado. Hacía tiempo que sospechaba que estaba borracho y robó, anteayer robó unos botones en una tienda. Tu nariz está bastante ilesa. Dicho esto, el comisario metió la mano en el bolsillo y sacó la nariz envuelta en papel. Sí, eso es todo, exclamó Kovalov. ¿No te quedarás a tomar una taza de té conmigo? Me gustaría mucho, pero no puedo. Debo ir inmediatamente a la casa de corrección. El costo de vida es muy alto hoy en día.
Mi suegra vive conmigo y tengo varios hijos, el mayor es muy esperanzador e inteligente, pero no tengo medios para educarlo. Después de la partida del comisario, Kovalov permaneció durante algún tiempo sumido en una especie de vago ensueño, y tardó varios momentos en recobrar la plena conciencia. Tan grande fue el efecto de esta inesperada buena noticia. Colocó con cuidado la nariz recuperada en la palma de su mano y la examinó nuevamente con la mayor atención. Si esto es, se dijo a sí mismo. Aquí está el hervor del lado izquierdo, que salió ayer. Y casi se rió a carcajadas de alegría. Pero nada es permanente en este mundo. La alegría en el segundo momento de su llegada es ya menos viva que en el primero, es aún más débil en el tercero, y termina por fusionarse con nuestro estado mental normal. Del mismo modo que los círculos que forma la caída de un guijarro sobre la superficie del agua se van apagando gradualmente. Kovalov se puso a meditar y vio que sus dificultades aún no habían terminado, su nariz había sido recuperada, pero hubo que volver a unirla en su lugar. ¿Y supongamos que no podría? Mientras se formulaba esta pregunta, Kovalov palideció. Con un sentimiento de miedo indescriptible, corrió hacia su tocador y se paró frente al espejo para no torcer la nariz. Le temblaron las manos. Con mucho cuidado lo colocó donde había estado antes. Horror. No quedó allí. Se lo acercó a la boca y lo calentó un poco con el aliento, y luego lo volvió a colocar allí, pero no aguantaría. Espera, estúpido, él dijo. Pero la nariz parecía de madera y cayó sobre la mesa con un ruido extraño, como si fuera un corcho. El rostro del mayor empezó a temblar febrilmente. ¿Es posible que no se pegue?, se preguntó, lleno de alarma. Pero por más que lo intentó, todos sus esfuerzos fueron en vano. Llamó a Iván y lo envió a buscar al médico que ocupaba el mejor piso de la mansión. Este médico era un hombre de apariencia imponente, que tenía unas magníficas patillas negras. Y una esposa sana. Comía manzanas frescas todas las mañanas y se limpiaba los dientes con sumo cuidado, utilizando 5 cepillos de dientes diferentes durante 3/4 de hora al día. El médico vino inmediatamente. Después de haber preguntado al mayor cuándo había sucedido aquella desgracia, levantó el mentón y le dio un golpe con el dedo justo donde había estado la nariz, de tal modo que el mayor de repente echó hacia atrás la cabeza y golpeó con ella la pared. El médico dijo que eso no importaba, luego, haciéndole girar el rostro hacia la derecha, palpó el lugar vacío y dijo, Luego le hizo girar hacia la izquierda e hizo lo mismo, finalmente, volvió a darle un empujón con el dedo, de modo que el mayor se sobresaltó como un caballo al que le examinan los dientes. Después de este experimento, el médico sacudió la cabeza y dijo, no se puede hacer. Más bien quédate como estás, no sea que suceda algo peor. Ciertamente se podría sustituir de inmediato, pero os aseguro que el remedio sería peor que la enfermedad. Todo muy bien, pero ¿cómo voy a seguir sin nariz?, respondió Kovalov. No hay nada peor que eso. ¿Cómo puedo mostrarme con una apariencia tan villana? Entro en buena sociedad y esta noche me invitan a 2 fiestas. Conozco a varias señoras, a la señora Chektiriev, a la esposa de un consejero de Estado, a la señora Pototchina, aunque después de lo que ella ha hecho, no quiero tener nada que ver con ella excepto a través de la agencia de la policía. Le ruego, prosiguió Kovalov en tono suplicante, que encuentre un modo u otro de sustituirlo. Incluso si no es del todo firme, siempre y cuando aguante, a veces puedo mantenerlo en su lugar con la mano, siempre que haya algún riesgo. Además, ni siquiera bailo, para que no sea probable que se lastime con algún movimiento brusco. En cuanto a tus honorarios, no te preocupes por ello, bien puedo permitírmelo. Créame, respondió el médico con una voz que no era ni demasiado alta ni demasiado baja, sino suave y casi magnética, no trato a los pacientes por amor a las ganancias. Eso sería contrario a mis principios y a mi arte. Es cierto que acepto honorarios, pero solo es para no herir los sentimientos de mis pacientes rechazándolos. Ciertamente podría reemplazar tu nariz, pero te aseguro, bajo mi palabra de honor, que solo empeoraría las cosas. Más bien dejemos que la naturaleza haga su propio trabajo. Lava el lugar frecuentemente con agua fría, y te aseguro que incluso sin nariz estarás tan bien como si la tuvieras. En cuanto a la nariz, te aconsejo que la conserves en una botella de aguardiente o, mejor aún, de vinagre tibio mezclado con 2 cucharadas de brandy, y así podrás venderla a buen precio. Estaría dispuesto a hacerlo yo mismo, siempre que no pidas demasiado. No lo venderé a ningún precio. Preferiría que se volviera a perder. Disculpe, dijo el médico al despedirse. Esperaba serte útil, pero no puedo hacer nada más. En cualquier caso,
¿Está usted convencido de mi buena voluntad? Dicho esto, el médico salió de la habitación con aire digno. Kovalov ni siquiera se dio cuenta de su partida. Absorto en un profundo ensueño, solo vio el borde de sus puños blancos como la nieve emergiendo de las mangas de su abrigo negro. Al día siguiente resolvió, antes de iniciar una acción formal, escribir a la esposa del coronel y ver si ella no le devolvería, sin más disputa, aquello de lo que le había privado. La carta decía lo siguiente. A la señora Alexandra Podtochina. Apenas entiendo su método de acción. Ten la seguridad de que con tal conducta no ganarás nada y ciertamente no conseguirás que me case con tu hija. Créanme, la historia de mi nariz se ha hecho muy conocida. Eres tú y nadie más quien ha tomado la parte principal en ello. Su separación inesperada del lugar que ocupaba, su huida y sus apariciones a veces disfrazadas de funcionario, a veces en persona propia, no son más que la consecuencia de hechizos impíos empleados por usted o por personas que, como usted, son adictas a actividades tan honorables. Por mi parte, deseo informarle que si la nariz antes mencionada no es restaurada hoy a su debido lugar, me veré obligado a recurrir a un procedimiento legal. Por lo demás, con todo respeto, tengo el honor de ser su humilde servidor. Platón Kovalov. La respuesta no se hizo esperar y fue la siguiente. Mayor Platón Kovalov. Su carta me ha asombrado profundamente. Debo confesar que no esperaba reproches tan injustos de su parte. Os aseguro que el funcionario de quien habláis no ha estado en mi casa, ni disfrazado ni en su propia persona. Es cierto que Filip Ivanovich Potanchikov estuvo de visita en mi casa y, aunque realmente pidió la mano de mi hija y era un hombre de buena cuna, respetable e inteligente, nunca le di ninguna esperanza. De nuevo, dices algo sobre la nariz. Si con esto quiere usted dar a entender que quería desairarle, es decir, rechazarle, me asombra mucho porque, como bien sabe, yo pensaba exactamente lo contrario. Si después de esto deseas pedir la mano de mi hija, estaré encantado de gratificarte, porque tal ha sido también el objeto de mi más ferviente deseo, con la esperanza de cuyo logro, quedo a usted muy sinceramente. Alejandra Podtochina. No, dijo Kovalov después de haber releído la carta, ciertamente no es culpable. Es imposible. Una carta así no podría haber sido escrita por un criminal. El miembro del comité tenía experiencia en tales asuntos, ya que a menudo se le había encomendado oficialmente la dirección de investigaciones criminales mientras estaba en el Cáucaso. Pero entonces, ¿cómo y por qué truco del destino ha ocurrido esto?, se dijo con gesto de desánimo. El diablo debe estar en el fondo de esto. Mientras tanto, el rumor de este extraordinario acontecimiento se había extendido por toda la ciudad y, como suele ocurrir, no sin numerosas adiciones. En aquella época había una disposición general a creer en lo milagroso. Recientemente el público quedó impresionado por los experimentos sobre el magnetismo. La historia de las sillas flotantes en la calle Koniuchenaya era todavía bastante reciente, y no fue nada sorprendente escuchar poco después que la nariz del mayor Kovalov aparecía caminando todos los días a las 3 en punto por la avenida Nevsky. La multitud de curiosos que se reunía allí diariamente era enorme. En una ocasión alguien difundió que la nariz estaba en las tiendas Yankee e inmediatamente el lugar fue asediado por tal multitud que la policía tuvo que intervenir y establecer el orden. Un especulador de rostro grave y bigotudo que vendía pasteles a la puerta de un teatro hizo construir unos fuertes bancos de madera que colocó ante los escaparates de las tiendas e invitó amablemente al público a subirse a ellos y contemplar el modesto cargo de 24 kopecks. Un coronel veterano, que salió de su casa más temprano de lo habitual expresamente con ese propósito, tuvo grandes dificultades para abrirse paso a codazos entre la multitud, pero, para su gran indignación, no vio en el escaparate nada más que un chaleco de franela común y corriente y una litografía en color que representaba una joven zurciendo una media, mientras un joven elegante con chaleco de grandes solapas la observaba desde detrás de un árbol. El cuadro llevaba más de 10 años colgado en el mismo lugar. El coronel se fue, gruñendo salvajemente para sí mismo. ¿Cómo pueden esos tontos dejarse excitar por historias tan idiotas? Luego corrió otro rumor, según el cual la nariz del mayor Kovalov no solía pasear por la avenida Nevsky, sino por los jardines Tauris. Algunos estudiantes de la Academia de Cirugía fueron allí expresamente para verlo. Una dama de alta cuna escribió al guardián de los jardines pidiéndole que mostrara a sus hijos este raro fenómeno y que les diera alguna instrucción adecuada para la ocasión. Todos estos incidentes fueron recogidos con entusiasmo por los ingeniosos del pueblo, quienes en ese momento estaban muy escasos de anécdotas adaptadas para divertir a las damas.
Por otra parte, la minoría de personas sólidas y sobrias estaba muy descontenta. Un caballero afirmó con gran indignación que no podía entender cómo en nuestra época ilustrada tales absurdos podían difundirse en el extranjero, y se sorprendió de que el gobierno no dirigiera su atención al asunto. Este señor evidentemente pertenecía a la categoría de esas personas que desean que el gobierno se inmiscuya en todo, incluso en las peleas diarias con sus esposas. Pero aquí el curso de los acontecimientos vuelve a quedar oscurecido por un velo. En este mundo suceden sucesos extraños, sucesos que a veces son completamente improbables. La misma nariz que se había hecho pasar por consejero de Estado y que tanto revuelo había causado en la ciudad, fue encontrada una mañana en su lugar, es decir, entre las mejillas del mayor Kovalov, como si nada hubiera pasado. Esto ocurrió el 7 de abril. Al despertar, el mayor se miró por casualidad en un espejo y percibido una nariz. Rápidamente le puso la mano encima, estaba allí sin lugar a dudas. «¡Oh!», exclamó Kovalov. Por pura alegría estuvo a punto de bailar descalzo a través de su habitación, pero la entrada de Iván se lo impidió. Le dijo que trajera agua, y después de lavarse, se miró nuevamente en el espejo. La nariz estaba ahí. Luego se secó la cara con una toalla y volvió a mirar. Sí, no hubo ningún error al respecto. Mira, Iván, me parece que tengo un forúnculo en la nariz, le dijo a su ayuda de cámara. Y pensó al mismo tiempo, será un buen negocio si Iván me dice, no, señor, no solo no hay forúnculo, sino que su nariz tampoco está ahí. Pero Iván respondió, no hay nada, señor, no veo ningún forúnculo en tu nariz. Bien. Bien. Exclamó el mayor, chasqueando los dedos de alegría. En ese momento el barbero Iván Yakovlevich asomó la cabeza por la puerta, pero tímidamente como un gato al que acaban de golpear por robar manteca. Dime primero, ¿tienes las manos limpias?, preguntó Kovalov cuando lo vio. Sí, señor. Tú mientes. Le juro que están perfectamente limpios, señor. Muy bien, entonces ven acá. Kovalov tomó asiento. Yakovlevich se ató una servilleta debajo de la barbilla y en un abrir y cerrar de ojos se cubrió la barba y parte de las mejillas con una abundante espuma cremosa. Ahí está, se dijo el barbero, mirando la nariz. Luego inclinó un poco la cabeza y la examinó de lado. Sí, en realidad es la nariz, en realidad, cuando uno piensa. Continuó, prosiguiendo su soliloquio mental y sin dejar de mirarla. Luego, con mucha suavidad, con infinita precaución, levantó dos dedos en el aire para agarrarlo por la extremidad, como solía hacer. Ahora bien, cuídate, exclamó Kovalov. Iván Yakovlevich dejó caer el brazo y se sintió más avergonzado que nunca en su vida. Por fin empezó a pasar la navaja muy suavemente por la barbilla del mayor, y aunque era muy difícil afeitarlo sin utilizar el órgano olfativo como punto de apoyo, lo logró, sin embargo, colocando su arrugado pulgar contra la mandíbula inferior del mayor. Y descaró, superando así todos los obstáculos y llevando su tarea a buen término. Cuando el barbero terminó, Kovalov se apresuró a vestirse, cogió un drosky y se dirigió directamente a la pastelería. Al entrar, pidió una taza de chocolate. Luego caminó directamente hacia el espejo, la nariz estaba ahí. Regresó alegremente y miró con expresión satírica a dos oficiales que estaban en el taller, uno de los cuales tenía una nariz no mucho mayor que el botón de un chaleco. Después de eso fue a la oficina del departamento. Cuando haya solicitado el puesto de vicegobernador de una provincia o de alguacil del gobierno. Al pasar por el vestíbulo de recepción, echó una mirada al espejo, la nariz estaba ahí. Luego fue a visitar a otro miembro del comité, un personaje muy sarcástico, a quien solía decir, en respuesta a sus burlas, sí, lo sé, usted es el tipo más divertido de San Petersburgo. Por el camino se dijo, si el mayor no se echa a reír al verme, es señal muy segura de que todo está en su lugar. Pero el mayor no dijo nada. Muy bien, pensó Kovalov. Al regresar se encontró con Madame Pototchina con su hija. Los abordó y ellos respondieron muy amablemente. La conversación duró mucho tiempo, durante el cual tomó más de una pizca de rapé, diciéndose, ¿no? Todavía no me habéis pillado, coquetas que sois. Y en cuanto a la hija, no me casaré con ella en absoluto. Después de eso, el mayor reanudó sus paseos por la avenida Nevsky y sus visitas al teatro como si nada hubiera pasado. Su nariz también permaneció en su lugar como si nunca la hubiera abandonado. Desde entonces se le vio siempre sonriendo, de buen humor y atendiendo a las chicas guapas.
Tal fue el suceso que tuvo lugar en la capital norteña de nuestro vasto imperio. Si examinamos el relato detenidamente, vemos que hay muchas cosas que parecen improbables. Por no hablar de la extraña desaparición de la nariz y de su aparición en diferentes lugares bajo el disfraz de consejero de Estado. ¿Cómo es posible que Kovalov no comprendiera que no se puede hacer publicidad decente de una nariz perdida? No quiero decir que hubiera tenido que pagar demasiado por el anuncio, eso es una nimiedad. Y no soy de los que dan demasiada importancia al dinero. Pero hacer publicidad en tal caso no es apropiado ni conveniente. Otra dificultad es, ¿cómo se encontró la nariz en el pan horneado y cómo encontró el propio Iván Yakovlevich? No lo entiendo en absoluto. Pero lo más incomprensible de todo es cómo los autores pueden elegir esos temas para sus historias. Eso realmente supera mi comprensión. En primer lugar, no resulta de ello ninguna ventaja para el país, y en segundo lugar, tampoco resulta ningún daño. De todos modos, cuando uno reflexiona bien, realmente hay algo en el asunto. Aunque se diga lo contrario, tales casos ocurren, rara vez, es cierto, pero de vez en cuando, en realidad.